Ahora es el momento de conversar con la candidata asambleísta Adriana García del movimiento Avanza. Ella participa como candidata por la zona sur de la provincia de Manabí. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenido. Gracias por visitar los estudios de Oro Mar Televisión. Asambleísta, la Asamblea Nacional Transitoria aprobó 33 proyectos de ley, entre ellos para fortalecer la seguridad y también potenciar la economía de nuestro país. Pero lamentablemente en la práctica no vemos que estas propuestas o estos proyectos hayan fortalecido estos ámbitos que son sumamente importantes para el eje transversal de la situación socioeconómica del país. ¿Por qué no hay resultados? Buenos días, mi querido Pedro, buenos días a mi querida ciudadanía, en especial a los manabitas. Como usted refiere sobre los proyectos de ley que han sido aprobados y que lamentamos mucho que la situación de lo que corresponde a la parte económica en el Ecuador no ha sido la mejor en todos los gobiernos de turnos que han pasado. Tanto así que el Ecuador, con el gobierno del señor presidente Daniel Noboa, en el cual en la Asamblea Nacional se permitió poder aprobar algunos proyectos de leyes económicas urgentes para poder dar gobernabilidad y de esta forma impulsar el desarrollo no solamente de la provincia de Manabí, sino de todo el Ecuador. Pero no ha sucedido eso. No ha sucedido porque es lamentable también referir que en muchas ocasiones este recurso económico también tiene que ser fiscalizado. Usted recuerde que en lo que respecta al incremento del IVA, se habló que esto iba a ser destinado 100% para el tema de la inseguridad que existía y que existe, y que esta guerra interna continúa, tanto así que Manabí sigue siendo también una provincia sumamente violenta. Pero ahí, por ejemplo, hay un detalle, que el gobierno nacional no ha transparentado la inversión de los recursos que provienen del bolsillo de los ecuatorianos a través de este incremento de 3 puntos porcentuales en el IVA. Y eso es lo que es importante fiscalizar dentro de lo que corresponde a la parte de este periodo legislativo. Pero porque ustedes como asambleístas no hicieron ese proceso fiscalizador. De por sí lo hemos estado realizando. Usted sabe que yo formo parte de la comisión de fiscalización y se ha estado evaluando cuáles han sido parte de las inversiones, porque en ese entonces, cuando se estaba tomando el proceso, era el inicio del incremento del IVA. Estaban tratando de poder darle todos los implementos a la Policía Nacional para que puedan responder. Recordemos que la delincuencia organizada está más preparada en armamentos que la propia Policía Nacional. Y si empezamos a hablar también de capacitaciones y respuesta de ellos ante toda esta crisis que existe, hemos podido evidenciar que independientemente de tener una formación, los grupos de delincuencia organizada están más preparados, tanto así que los resultados siguen siendo que la seguridad no se mantiene todavía 100% el control. Se aprobaron también algunas herramientas legales a través de la Asamblea Nacional o jurídicas para combatir la inseguridad en el país, pero no han sido suficientes o no fueron las necesarias porque la escalada de delincuencia está imparable. Mire que hemos empezado un mes de enero con un índice de violencia bastante alto o elevado. ¿En qué cree que se haya fallado para que no haya resultados? Son las estrategias las que tienen que estar cambiando de manera continua. Mire, yo tengo procedimientos y conocimiento de temas de seguridad, en el cual usted en el transcurso del camino tiene que cambiar la estrategia si esta no tiene el resultado. Recordemos que Manabí es considerada una de las provincias que también tiene un incremento de la violencia en el territorio ecuatoriano, pero la decisión del señor presidente Daniel Noboa en su momento fue generar un comité de seguridad en Manta. Siempre fui bastante radical en que independientemente de que se traslade una comisión para poder fortalecer la seguridad, las estrategias tienen que ser tan efectivas que cuando esta comisión ya no se encontrara en la ciudad, en la provincia de Manabí, todo debería de mantenerse con la tranquilidad y esa tranquilidad que necesitamos los ecuatorianos y los manabitas, que no existan las muertes violentas. Es decir, hoy las estadísticas cada vez se están incrementando y como usted lo refiere, siendo el inicio del año, las muertes violentas están cada día más. Ahora, tenemos que seguir permitiendo, y esto va a ser sumamente importante, independientemente de todos los temas que existen a nivel nacional sobre las Fuerzas Armadas, que un grupo de legisladores piden que se retiren. Recordemos que si esto se genera, lo que nos van a poner a nosotros es de rodillas. Hoy esta es una lucha y una guerra interna que se está generando entre los buenos y los malos. ¿Y quiénes son los malos? Los grupos de delincuencia organizada. ¿Dependerá del próximo presidente de la República que elijan los ecuatorianos para que los miembros de las Fuerzas Armadas se mantengan en las calles para combatir a las mafias delincuenciales o no? El pedido de la ciudadanía en la consulta popular fue
que se reforzara y que los militares salieran a las calles. ¿Y qué sector de la Asamblea Nacional o de qué bancadas o de qué grupos políticos están exigiendo que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles del combate de las mafias delincuenciales? Cuando se hablaba sobre el uso excesivo de la fuerza, con lo que pasaron con los 4 niños que fallecieron, en el cual están inmersos los militares, y aquí voy a ser bastante responsable con mis palabras, está en un proceso de investigación. Correcto. Todavía no podemos determinar qué fue lo que pasó. En un inicio sí existen el uso excesivo de la fuerza, por lo que vimos en los videos con los niños, pero tiene que finalizarse la investigación y que la justicia determine la responsabilidades. Pero hoy, reitero, se escuchan bastantes legisladores sobre que no ha sido la mejor decisión que vayan a las calles los militares. Se refiere que no es un solo caso, que existen más casos, y todos conocen que es la Revolución Ciudadana. Entonces nosotros, y lo hablo como asambleísta independiente... O sea, de llegar a la Revolución Ciudadana al poder, nuevamente los militares saldrían de las calles. Mire, ustedes están viendo que ahorita también estaba en evaluación, ahora que pedimos la licencia sin sueldo para ser candidatos, se estaba evaluando sobre las bases militares aquí nuevamente en el retorno al Ecuador, porque es un apoyo internacional que necesitamos para poder combatir el grupo de la delincuencia organizada. ¿Y quién siempre estuvo en contra de que esto se generara? Fue la Revolución Ciudadana. Y no estoy refiriéndolo solo porque es un partido político que viene marcando historia, sino porque la ciudadanía tiene que tener claro que estas declaraciones que hicieron ellos lo hicieron de manera pública. ¿Cuántas personas cuestionamos que el líder de esta comisión sea la Revolución Ciudadana? Entonces es importante, refiero, que la ciudadanía esté clara que aquí no es luchar por banderas partidistas o temas políticos que beneficien la impunidad o que beneficien a fortalecer el grupo de delincuencia organizada. Aquí la lucha tiene que ser frontal y la ciudadanía necesita hoy más que nunca un Ecuador unido, con propios ideales y sobre todo que retorne la seguridad a todo el territorio del país. ¿Cuáles fueron las propuestas legislativas de Adriana García, fomentando, creando nuevas leyes o reformando proyectos de ley? Usted refería, mi querido Pedro, sobre la parte económica que en su momento apoyamos para que el Ecuador pueda cambiar esa triste realidad de que la economía está bastante golpeada. Por tal motivo, una de las banderas de lucha que Adriana García lideró en la Asamblea Nacional, que fue sumamente conocida en todo el Ecuador, era la fiscalización al contrato de delegación que mantiene Autoridad Portuaria de Manta con la empresa Terminal Portuaria de Manta TPM. Esta es una necesidad latente de la ciudadanía, tanto así que cuando yo hice campaña en su momento, tanto la zona norte como la zona sur de Manabí pedía que se generara esta fiscalización. Lo realicé, cumplí con un informe de fiscalización entregado a todos los organismos de control, Fiscalía, Contraloría, incluyendo también al señor... Y que aún reposa en la Procuraduría General del Estado, el correcto, proceso, ¿no? Correcto, y también al señor presidente Daniel Noboa para que tome las acciones correspondientes y se corte el hilo de la impunidad y los ecuatorianos ya no pierdan recursos económicos. Tanto así que el señor presidente decidió renegociar y los recursos económicos de Manabí ya no iban a verse de esa manera afectados. De ahí nace el proyecto del desarrollo del puerto de Manta. Suya como fue una iniciativa mía, la presenté el 17 de mayo del 2024 a la Comisión de Desarrollo Económico, la debatí en varias ocasiones y gracias a esta gestión que efectué, gracias a este seguimiento positivo, porque recordemos que habían pasado aproximadamente cerca de 7 meses, que la ley solo había sido debatida pero no había sido aprobada. Logré que me escucharan los legisladores y se pudiera incluir en la ley de alivio financiero y el señor presidente permitió que esto se generara también. Entonces para mí fue un logro no de Adriana García, sino un logro de todos los manavitas que desean que mejore y tanto la provincia en el desarrollo, no solamente económico, sino también en la parte social. Aquí es importante porque se va a generar el impulso al turismo en todas sus modalidades, el impulso al trabajo, al empleo, las infraestructuras, fortalecer también la seguridad que tanto necesitamos los manavitas. Mire que yo escuchaba una entrevista hace un poco tiempo sobre un legislador y marcaba mucho lo que está pasando hoy en campañas. Es decir, ya han secuestrado candidatos,
ya también han matado a un alcalde de Arenilla. Entonces, 5 alcaldes en total van hasta en este total van momento. 5, pero todo esto lo que está permitiendo de una u otra manera es que quieren poner de rodilla no solamente quienes lideran lo que corresponde a la parte política, sino el miedo a la ciudadanía, para un poco doblegar. Ya existe el miedo y ya casi el país está de rodillas. Miren, y poco o los esfuerzos que se están haciendo no son lo suficientemente necesarios. Ahora, en ese rol fiscalizador, ¿usted cree que ya cumplió la misión para que esos recursos que se generan alrededor de la concesión o delegación del puerto de Manta se queden en esta provincia a través del municipio de Manta y del Consejo Provincial de Manabí, o se mantendrá esa fiscalización para ir a otras instancias? La fiscalización de la delegación del puerto, puntualmente. Voy a continuar en todo ese proceso. ¿Qué buscará con eso? Necesitamos que se exporte por Manta, que se retome el potencializar el puerto de los manabitas, porque este puerto primero está en una ubicación muy privilegiada. ¿Usted va a buscar que haya un cambio en el modelo de negocios del puerto de Manta, de esta delegación? Mi querido Pedro, de por sí en la renegociación que generó el señor presidente del Ecuador, ellos tienen la potestad de generar esas acciones. Adriana García no puede renegociar, no están dentro de mis competencias. Sí hacer un seguimiento a este proceso de renegociación, sí hacer un seguimiento a que los recursos económicos realmente queden en la provincia de Manabí, pero sobre todo impulsar de tal forma que se retomen las exportaciones por Manta. El gremio de transporte pesado pide que sea así. Los empresarios que también están teniendo costos adicionales en la logística y ahora que se incrementan los costos para mantener una seguridad de la carga. Usted sabe qué significa enviar carga desde Manta, desde Jaramijó hasta Guayaquil. Primero, el riesgo en la vía. Segundo, en los puertos. En Guayaquil están colapsados. Usted evidencia que en la parte externa del ingresar al puerto existe la cola de transportes con contenedor ya cargado. Y los transportistas han denunciado que le hacen 2 vacunas. Una antes de retirar, cuando van a retirar los contenedores vacíos en los patios de las navieras, y el segundo mientras esperan en la parte externa al ingresar al puerto. Es decir, los vacunan para que no les puedan realizar nada a la carga. Imagínense lo delicado que es esto. Claro. Adicional a eso, como yo también le indicaba a usted, los tiempos logísticos. Si exportamos y retomamos las exportaciones por Manta como provincia, y los aledaños, las provincias aledañas, van a existir mayores recursos económicos para que también se la economía. Finalmente, esa dinámica de economía. Su candidato presidencial, Luis Felipe Tillería, plantea un borra y va de nuevo, es decir, un reseteo al país. ¿Cree que en 6 meses, como él propone, va a lograr, por ejemplo, todos estos propósitos en un país que lamentablemente está secuestrado por las mafias narcodelictivas? ¿O es demagógico lo que está planteando? Voy a ser muy transparente, independientemente de que la persona tenga una visión, la realidad es otra. La visión puede ser muy positiva, la visión puede ser estratégica siempre y cuando la estrategia sea encaminada, que también le permita la gobernabilidad quienes estén en la Asamblea Nacional en el caso de que él llegue a ser presidente del Ecuador. ¿Y por qué lo refiero? Porque el presidente actual, antes de ingresar a ser presidente, hizo campaña y habló sobre bastantes temas estratégicos que iban a solucionar en muy corto tiempo. Claro. Pero cuando ya estábamos en la realidad, usted sabe lo de la crisis energética. Cuando estuvimos ya en la realidad es que el sector energético estaba más golpeado de lo que parecía. Claro. ¿Y quién nos puso realmente en esta condición? Lo hablo para poder confrontar nuestra realidad, la naturaleza. No llovió. Cuando no llovió nos dimos cuenta que una terrible realidad. Querida asambleísta Adriana García, muchísimas gracias por conversar con Noticias Normal, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes y espero que los compañeros y toda la ciudadanía pueda votar el día 9 de febrero por la lista 8, asambleísta para Manabí. Voy a seguir luchando por el bienestar de ustedes y tengo pendiente la fiscalización al aeropuerto. Hay que potencializar también el aeropuerto de los manabitas. Perfecto, vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria, enseguida retornamos.